Hola, lectores, escritores y curiosos. Vamos dentro del laberinto. En muchas ocasiones me preguntan por listas de libros recomendados. Hay unas dificultades enormes a la hora de recomendar listas de libros que deberían leerse, y hay 100.000. Los 100 libros que deberías leer antes de los 30 años, en fin. A mí no me gustan demasiado esas listas, y no me gustan por dos razones. Una, las que suelen emitirse, por ejemplo, de listas del año, que muchas veces las publican suplementos literarios, hablan de libros con los que yo no opino lo mismo, no estoy de acuerdo, en muchas ocasiones ni siquiera he leído. Obedecen también muchas veces a intereses muy concretos, tanto de los suplementos como de los propios críticos. Y me pasa lo mismo con las listas populares. La mayor parte de las veces yo no leo, por ejemplo, bestseller, o no leo un libro más popular que está disfrutando de una enorme fama en ese momento. Mis intereses son otros. Yo me imagino que quienes me seguís también tendréis otro tipo de aficiones, o por lo menos os intentaréis apartar un poco de esa lista de bestseller. Por otro lado, tenemos también las de los que han firmado más en Sant Jordi y en la Feria del Libro, y los que han vendido más. También esas listas nos desvían muchas veces de lo que se está en el resto del año vendiendo y comprando en librerías, y también a veces de la literatura como tal. No vamos ahora a revelar ningún secreto si decimos que en las ferias del libro y en similares, sobre todo, se premia al autor más mediático, el que a su vez atrae más firmas, más atención y también más encanto personal. Por lo tanto, ¿de quiénes nos podemos fiar? ¿A dónde podemos recurrir cuando queremos buscar una lista de lecturas que sean interesantes, edificantes y que nos sorprendan? Blogueros que recomiendan de una forma más o menos sensata. Anica entre libros, por ejemplo, a mí me gusta mucho, y que hacen una valoración de cuáles son los pros y los contras de un libro, no únicamente una opinión. Los cánones que a lo largo de mucho tiempo se han estado publicando. A mí durante mucho tiempo me ha interesado la opinión de Harold Bloom. Ahora está muy cuestionado, porque es verdad que su canon de la literatura occidental y el resto de los libros que ha escrito están muy centrados en lo que él conoce, que es lo anglosajón, y además autores de una área muy concreta, por supuesto blancos y por supuesto hombres, ¿no? Pero aún así es interesante. ¿De qué me fío yo? Pues a lo mejor os parece un poco tonto. De los listados de los libros de texto, de primero y de segundo, por ejemplo, de la ESO. ¿Por qué? Seguimos observando carencias en ellos, ¿eh? Por ejemplo, hay un desequilibrio enorme entre escritores y escritoras, y cuando estamos hablando de literatura española excluimos obviamente a la literatura universal. Pero si vamos a empezar a leer y a leer bien, es interesante que retomemos aquellos autores que solamente estudiamos de una manera muy superficial en la época de la educación obligatoria, de los cuales sabemos que nacieron en Salamanca, en Bilbao o en cualquier otro sitio, y que pasamos por alto su obra, su aportación. Unamuno, por ejemplo, es un autor que a mí me encanta, pero que en el momento en el que me pidieron que lo leyera, desde luego no estaba capacitada para entender algo que ahora me parece muy valioso, que es la diferencia entre la razón y el corazón, y ahora mismo también entre la apariencia y la esencia. Con San Manuel Bueno Mártir o con, por ejemplo, Niebla, rescatamos de pronto un autor que quizás nunca hubiera entrado en nuestra lista de lecturas. Lo mismo pasa con los clásicos más antiguos, incluso con los clásicos griegos que hemos visto representados en teatro o en adaptaciones. Para mí ahí comienza realmente una buena lista de lecturas. Si os gusta la novela, en el 19 lo tenéis prácticamente todo. Y por supuesto, para dar oportunidad a lo nuevo siempre hay tiempo, siempre tenemos el consejo del librero, esencial, y muchas veces el del bibliotecario de confianza que podamos tener. Pero las listas de verdad son las que han perdurado en el tiempo, y los que han perdurado en el tiempo son los clásicos. Y como hace algunos días nos quejábamos de que la dificultad que tienen los niños para leer a los clásicos, el darles un buen ejemplo, el que nos vean leyendo de pronto un texto de esas características, en la inversión a medio, largo plazo, que es siempre la literatura, estamos haciendo lo correcto, creo yo.